En este vídeo veremos cómo crear una conexión a la base de datos. Ya estamos de vuelta en Eclipse y nos vamos a crear un proyecto nuevo. Proyecto nuevo, Spring Started Project, siguiente, lo vamos a llamar BBDD, siguiente, seleccionamos JPA, TimeLeaf y Web, estos tres módulos, siguiente, finalizar, esperamos a que se cargue el proyecto. Una vez cargado el proyecto, uno de los primeros pasos que hay que establecer para conectar con la base de datos es hacer una pequeña configuración. Para ello hay que irse a la carpeta de src main resource y aquí en Application Properties tenemos que configurar el data source. Os he dejado en la descripción un ejemplo de configuración muy simple y con eso lo único que tenéis que hacer es poner el nombre de vuestra base de datos y ya os serviría. Este es el fichero que os he dejado en la descripción, donde lo único que tenéis que poner aquí sería el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a crear una base de datos que se llame usuarios y así ya podríais establecer la conexión. Aquí está en el Application Properties todos los parámetros que necesita Spring para hacer la conexión. Tenéis el conector MySQL, localhost 3306, que es el puerto que viene por defecto en MySQL. Aquí el nombre de la base de datos, el usuario por defecto root. No tengo contraseña, por eso está vacío. SQL en true significa que cuando levantemos el servidor nos mostrará las sentencias SQL, y DDL auto en update significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de error en la base de datos, que nos eliminamos algún campo sin querer, pues en cuanto reiniciemos el servidor nos lo volverá a restaurar. Aquí el dialecto en MySQL, que es el tipo de base de datos con la que vamos a trabajar, y bueno, y vamos a ello. Nos vamos entonces a crear la base de datos. Para ello me voy al SAMP, al servidor local SAMP. A ver, yo ya tengo arrancados los servicios tanto de MySQL como Apache. Si no, si los tuvieseis apagados, pues lo único que tenéis que hacer es darle aquí al botoncito de Start. Ya en verde significa que los tenéis arrancados. Nos vamos a admin, que entraremos en el PHP MyAdmin, y aquí nos creamos una nueva base de datos a la cual vamos a llamar usuarios, como hemos dicho. Nos seleccionamos el charset correspondiente a nuestra, en este caso a España. A ver dónde está. Aquí está, Spanish. Crear. Nos dice que la base de datos ya está creada y ahora nos vamos a crear la tabla. La tabla la vamos a llamar usuario, o sea, en singular. Columnas va a tener 5 y le damos en continuar. Aquí ponemos los nombres de los campos. En este caso yo voy a poner un ID, que se suele poner siempre un ID, y aquí en AI que sea autoincrementable, o sea que consecutivamente nos irá aumentando el ID. Si empezamos por 1, automáticamente empezará pues 2, 3, 4, 5, le damos a continuar para que nos lo seleccione como clave primaria. Y aquí primer campo le ponemos nombre, en minúscula mejor, nombre, que sea de tipo varchar 40, por ejemplo, la extensión, apellidos, varchar, le ponemos un poco más, 60, teléfono, varchar de 13, y un correo que sea también de varchar 20. Le damos a guardar.
Y ya tenemos creada nuestra base de datos con los campos ID, nombre, apellidos, teléfono y correo. Ahora lo que tenemos que hacer sería irnos a Java y declarar un objeto que tenga estas variables. Esto es lo que se conoce como hacer el entity. El entity no es más que un objeto que hace una correspondencia entre las variables que vamos a declarar ahí en Java y estos campos que están aquí en la base de datos. Nosotros no tendríamos que hacer nada, es Hibernate el que se encarga de todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner unas anotaciones y ya Hibernate hará la correspondencia. Entonces nos vamos a ir a Eclipse, en srcm Java y en el paquete que genera por defecto Maven nos vamos a crear otro paquete al que vamos a llamar Entity, y dentro de este paquete creamos una clase a la cual vamos a llamar usuario. Como siempre tenemos que indicarle a Spring que vamos a trabajar en este caso con @entity. Esta sería la anotación. Importamos y tendríamos que indicar el nombre de la tabla de nuestra base de datos con @table. Aquí hay una correspondencia exacta entre el nombre que le hemos dado a la clase y la tabla de la base de datos, que también se llama usuario. No haría falta poner el nombre de la tabla, pero bueno, a mí me gusta ponerlo de todas formas. Se llama usuario. Importamos. Y aquí ahora es donde nos creamos las variables que se correspondan con nuestros campos. Entonces, uno era el ID, la otra variable nombre, la siguiente apellidos, la siguiente era teléfono, creo que era, sí. Y la siguiente correo. Con los mismos tipos de datos que hay en nuestra tabla. O sea que si el ID es un int, un entero, y el resto son varchar, pues aquí tenemos nuestro entero y nuestros string. Bien, ahora nos vamos a crear los getters y setters utilizando estos campos y el constructor usando esos campos. Bien, perfecto. Y ahora un constructor vacío. Entonces public usuario y ya tenemos el constructor por defecto. Y ahora, para indicar que estas variables son nuestros campos de la base de datos, tendremos que usar anotaciones también. Entonces, en el ID tenemos que crear la anotación ID. Importamos. Tenemos que poner un @column para indicar que esta sería la columna de la base de datos, a la cual le ponemos el nombre de ID. Importamos. A ver, le vamos a añadir también una característica que es generated value. Generated value. Bien. Que esto lo que significa es que el propio Hibernate nos va a generar el ID. Ya nosotros no nos tendríamos que preocupar por crearlo. A continuación vendría el nombre, entonces hacemos lo mismo. @column name nombre. Name nombre. Vale. Con los apellidos lo mismo. Ya voy a copiar esto para agilizar un poco.
Aquí vendrían los apellidos. Uy. Aquí vendría el teléfono. Y aquí vendría el correo. Vale, ya hemos indicado con anotaciones la correspondencia entre nuestras variables de nuestro código Java y los campos de nuestra base de datos. Ahora el siguiente paso a seguir sería agregar el conector de MySQL a nuestras librerías. Para ello nos vamos al proyecto, botón derecho, Properties, nos vamos a Java Build Path y Add External Jars. Evidentemente lo tenéis que tener descargado, yo ya lo tengo descargado. Le dais a abrir, Apply and Close y ya nos lo ha metido aquí. Ahora ya podemos trabajar con la base de datos MySQL. Os dejaré el conector en la descripción y si no, de todas maneras también podéis ir al buscador y buscar el conector J de MySQL. Tenéis aquí. Aquí tenéis la versión 8, aunque yo estoy trabajando con la 5 en este momento, si no recuerdo mal. Aquí podéis buscar versiones antiguas. Y listo. Bueno, nos vamos a Eclipse de nuevo. Y vamos a hacer una pequeña pruebecilla para comprobar que realmente hemos conectado con la base de datos. Si recordáis, aquí en el Application Properties habíamos puesto este valor en Update. Esto quiere decir que si nosotros nos eliminamos la base de datos, bueno, más que la base de datos, la tabla, si nosotros recargamos el servidor nos generará esos campos porque los coge Hibernate aquí. Entonces vamos a hacer la prueba. Iniciamos el servidor. Vale, ha iniciado el servidor sin problemas, porque puede ser que hubiese algún tipo de fallo en la configuración y entonces aquí nos saltaría un error. Entonces en un principio está arrancado perfectamente y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues vamos a eliminar la tabla de la base de datos. Vamos a hacer un drop table usuario y nos la vamos a cargar. Vale, nos la hemos cargado. Aquí ya no hay nada. Aquí esto está vacío. Entonces ahora nos vamos a Eclipse, arrancamos el servidor y en teoría, si todo va bien, nos tendría que generar estos campos: el nombre, el apellidos, teléfono, vaya, todos los campos. Vale, tenemos el servidor arrancado. Nos vamos de nuevo a phpMyAdmin, actualizamos y comprobamos cómo nos está creando. Ya habéis visto que ha creado la tabla usuario con el ID, apellidos, correo, nombre y teléfono, con lo cual la conexión la hemos efectuado con éxito. En este vídeo hemos visto cómo crear una conexión a la base de datos gracias a Hibernate y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo insertar información en esa base de datos que hemos creado.